Que es para allá, no para mí. Sí. Hola compañeros, buenos días. Hoy les vamos a hablar de un tema muy particular. Vamos a hablar de los distintos avances en la medicina en los últimos años. Como podemos ver, la tecnología ha estado desarrollando continuamente en vista a las necesidades que tiene la sociedad. Cada vez necesitamos o queremos tener una mejor esperanza de vida, queremos vivir más años y pues queremos estar sanos y vivir una vida plena. Y el primer método que vamos a hablar son los órganos fabricados por impresoras 3D. Como hemos visto, las impresoras 3D hoy en día están teniendo grandes avances, cada vez de modo que aplicando la tecnología ya están haciendo órganos. Todavía no se puede comprobar, no se puede usar en un humano aún, pero el futuro es que se pudieran vender así como en una tienda un corazón o un riñón fabricado por impresoras 3D, porque pues la verdad no hay tanta disponibilidad de órganos como se requiere. Tenemos que estar en una lista de espera para que nos donen un órgano si lo necesitamos. Por favor. Como vemos, ya hay una sobrepoblación tan grande en el país, en el mundo, y que esto genera una demanda, y hay escasez de órganos, de riñones, y todos queremos el mismo riñón. Incluso los están subastando en eBay o Mercado Libre, están subastando órganos cuando es ilegal y no se puede hacer. Como vemos aquí dice, es posible imprimir el tejido vivo, cartílagos y huesos para colocarlo en el cuerpo de pacientes gracias a impresoras 3D que utilizan células madre y polímeros especiales. El reto es lograr que el constructo se integre con éxito en la persona receptora. ¿Qué quiere decir con esto? Que todavía pueden fabricar el corazón o un riñón, pero todavía no lo pueden adherir de acuerdo al ADN del humano o de la persona. Primero se tienen que hacer varios estudios, y quien lo está haciendo es el doctor Antonio Atala. Solo tienen que encontrar la manera en que el ADN se pueda lograr adherir correctamente a nuestro cuerpo. ¿Quieres? Como puedo ver, ahorita les voy a enseñar un video. El fabricar un tejido, en este caso la piel, perfectamente. Bueno, lo que hemos demostrado por primera vez es que es posible, mediante técnicas de impresión en 3 dimensiones, el fabricar un tejido, en este caso la piel, perfectamente funcional y por lo tanto utilizable para trasplantar a pacientes o para utilizar industrialmente en testeo de drogas, de productos cosméticos, etc. La bioimpresora consta de 3 módulos. Un módulo evidente es el ordenador, el computador programable, que es el que dirige la actividad de la bioimpresora. Luego está un segundo módulo, que es donde están las biotintas, y un tercer módulo, que es el módulo de impresión, donde las biotintas ya se depositan ordenadamente para construir el tejido. Las biotintas son el equivalente a las tintas de colores en una impresora normal. Pero en este caso, en los cartuchos, se colocan proteínas, células y componentes biológicos que son los que permiten construir el tejido. Desde el punto de vista de instituciones públicas hemos participado la Universidad Carlos III, el CIEMAT y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y hemos colaborado con una empresa privada de nombre Biodan, con la cual seguimos colaborando para desarrollar impresoras todavía más sofisticadas que la que actualmente tenemos. El proceso para producir piel para un gran quemado, lo primero es obtener células del sujeto para poder cultivarlas y reproducirlas en el laboratorio y conseguir una cantidad suficiente para luego producir la piel. Pero aproximadamente el proceso de producción de células puede estar alrededor de un par de semanas. Luego, una vez obtenidas las células, lo que es la producción de la piel por la impresora, pues eso es bastante más corto, puede ser de 1 o 2 días. Bueno, como pudimos ver en este video, están ejemplificando
que ya están haciendo grandes avances, ya están fabricando piel. ¿Se imaginan lo fantástico que puede ser esto? Imagínense un quemado de tercer grado que no puede hacer nada y ahora con las impresoras 3D nada más sacan un poco de su componente biológico, imprimen la piel y se la pueden añadir. Entonces la medicina está teniendo grandes avances, como podemos ver, no sé, pueden en un futuro usar corazones, orejas, no sé, como se necesiten en heridas de guerra, en quemaduras, en cualquier caso que aplique, y se puede mejorar la esperanza de vida de las personas. Bueno, el segundo tema del que les vamos a platicar es sobre la nanotecnología para detectar cáncer. Aproximadamente en los años venideros, 1/3 de la población mundial desarrollará cáncer. Esto quiere decir que cada año 14.1 millones de nuevos casos de cáncer aparecerán. Pero lo que tienen en común todos estos casos de cáncer es que durante sus primeras fases el paciente presenta signos de la presencia de la enfermedad a nivel molecular. Esto quiere decir en sus células y en su torrente sanguíneo. Hay que recordar que la característica de una célula cancerosa es que a nivel molecular cambia y eso hace que empiece a multiplicarse de manera incontrolable, que es lo que genera los tumores. Ahora bien, si el cáncer fuera detectado durante estas primeras fases, es decir, cuando la célula apenas tiene ese cambio molecular, pero todavía no se ha comenzado a dividir, el paciente tendría muchísimas posibilidades de sobrevivir. Pero lamentablemente, detectar estos cambios moleculares en el cuerpo es prácticamente imposible para la medicina de hoy en día. Pero afortunadamente, el químico del Instituto de Tecnología de California, James Kerr, cree tener la solución. Él, junto con sus colaboradores, están desarrollando unos cables diminutos de silicona. Son del tamaño de un nanorobot. Y lo que tienen, la característica de estos cables de silicona es que son capaces de detectar estos sutiles cambios moleculares en el cuerpo de las personas. ¿Cómo funciona esto? Estos cables están cubiertos por anticuerpos que, al entrar en contacto con las proteínas relacionadas con el cáncer, reaccionan y notifican a los doctores que el paciente tiene cáncer. Esto con un sistema parecido al de un interruptor de luz que marca encendido y apagado. Si el cable de silicona entra en contacto con la proteína del cáncer, marcará encendido. Y también otra característica en específica que tiene de esto es que identifican proteínas específicas de diferentes cánceres. Es decir, no solo te dice si tienes cáncer o no, además te dice si tienes cáncer de piel o de pulmón o cualquier tipo de cáncer. Esta manera de detectar cáncer revolucionará las pruebas de cáncer, porque actualmente las pruebas que se les hacen a los pacientes son muy costosas y muy incómodas, son poco convenientes, porque requieren tomar prueba de tejido de los pacientes. O sea, imagínense que te saquen como un cacho de piel, es algo muy doloroso. Entonces estamos muy cerca de poder detectar cáncer con tan solo un pinchazo al dedo o al brazo. Ok, ahora yo voy a hablar de la manipulación del ADN. Durante 10 años, investigaciones constantes en el campo de la medicina han llevado a que hoy los humanos sean capaces de modificar el código genético de otro humano. Este campo se llama ingeniería genética. Es muy importante saber que aún no está completamente dominado. Ahora les voy a mostrar un video en el cual se habla de una de las técnicas de modificación genética llamada bloqueo genético o desactivación genética. Discovered a method to prevent the transmission of mitochondrial diseases. Most of these diseases affect some of the organs that have a high demand of energy, like our brain, heart, muscle. Mitochondria are small organelles that produce energy for our daily activities. They have DNA that, when mutated, may lead to really devastating diseases in kids. And the major problem is that they don't have a cure. We cannot cure mitochondrial diseases today.
In the case of mitochondrial diseases, mutated mitochondrial DNA coexists with the normal mitochondrial DNA. This is known as heteroplasmy. What we did is we took advantage of this situation and we used nucleases that specifically cut DNA. We send these nucleases into mitochondria and we use them to destroy the mutated mitochondrial DNA. Imagine having some scissors that can go inside these small structures of the cell, the mitochondria, and in there start cutting all the bad ones, the mutated ones, the ones that generate the disease. We have developed this technology in animals and we have proved in them that the disease is not transmitted to the next generation. What we need to do now is to move to humans, but for that first we need to make sure that it is safe and this technology doesn't affect any other component or the DNA of our cells. We are very excited about the findings and we hope A pesar de lo prometedoras que se escuchan estos nuevos avances en la medicina, hay riesgos que, como dijeron en el video, los científicos están conscientes de. Para empezar, el código genético es único, así como una huella digital, el código genético de una persona es extremadamente único. La base de datos de códigos genéticos se actualiza cada día. Asimismo, el 90% de las técnicas para la modificación del ADN se ha probado solamente en animales, por lo cual no sabemos cuáles pueden ser sus causas exactas en un ser humano. Además de que la complejidad del código genético está basada específicamente en eso. No es predecible su comportamiento, no se sabe si lo van a aceptar o no los códigos. Así que una alteración genética es irreversible en un ser humano hoy en día. Los riesgos que existen también incluyen la generación accidental de nuevas enfermedades, crisis biológicas y también discriminación entre humanos gracias a los problemas económicos que se pueden causar. Estos tratamientos pueden llegar a ser muy caros, por lo que solo ciertas personas con la capacidad de pagarlos serán los beneficiados en algún punto. Así que la brecha entre clases sociales cada vez será mayor, discriminando a los seres humanos entre sí por tener un código genético perfecto, libre de enfermedades y de los que no lo tienen. Ahora no solamente estoy hablando de la modificación genética directamente en los humanos, que es la más prometedora pero la más peligrosa, sino también de la modificación de genes fuera de un cuerpo humano. Yo creo que varios conocemos algunas de estas aplicaciones, como el tratamiento de la diabetes, ya que la aislación del gen de la insulina para después administrarlo a la gente que tiene deficiencia de insulina puede ayudar a tratar esta enfermedad. También la solución a problemas de fertilidad, en donde se incluye la fecundación in vitro o la congelación de óvulos fertilizados fuera del útero. Y una de estas aplicaciones que se ve muy prometedora para gente mayor son los tratamientos de enfermedades cardiovasculares, ya que la gente mayor tiene problemas de circulación sanguínea, entonces aislando un gen que permita engrosar las venas, la gente con edad avanzada podrá tener la capacidad de circulación de sangre de una persona de 16 años con este simple cambio en sus genes. El tratamiento de las enfermedades hereditarias es lo más importante, ya que las enfermedades hereditarias se dan gracias a una alteración de un gen que traemos desde varias generaciones. Así que con la manipulación del ADN se puede identificar, modificar o quitar este gen, como se vio en el video, con la desactivación del mismo, evitando tener enfermedades como el cáncer, que, como dijo mi compañera, es una de las principales muertes de toda la población en el mundo. La intervención temprana y eficaz son permisibles gracias a la modificación del ADN, que hoy el ser humano está siendo capaz de hacer. De acuerdo a datos proporcionados por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, en este mismo país, entre el 40 y el 50%, las muertes de los civiles han sido causadas por traumas derivados de hemorragias. El 56% de esta población lamentablemente ha muerto por no llegar a tiempo al hospital.
En los últimos 5 años, diversos científicos e investigadores se han dedicado a desarrollar nuevos métodos para la detención inmediata de hemorragias. Entre estos se encuentra el Extract Rapid Anesthetic System, el cual es una jeringa de uso exclusivo militar, la cual en su interior cuenta con 92 esponjas del tamaño de pastillas que al momento de la absorción de la sangre que se está perdiendo aumentan de volumen. Este dispositivo se puede aplicar en zonas de la axila o la ingle y en algunas partes de las extremidades, ya sea brazos o piernas, aunque todavía no se ha desarrollado totalmente para que se use en todo el cuerpo. Y bueno, tenemos un video. FDA approves device that stops gunshot bleeding in 15 seconds. The United States Food and Drug Administration has approved the civilian use of this device that can be used to stop major hemorrhaging. The XStat Rapid Hemostasis System was approved for use by the military last year, but now the innovative wound dressing device can be used by the general public. XStat 30 is a syringe filled with tiny expandable sponges that work to fill a wound and stop hemorrhaging in 15 seconds. There are 92 sponges in each syringe, but the number of sponges needed to stop bleeding varies depending on the wound. 3 syringes can be used per patient. Using an XStat gives the patient 4 hours to seek professional medical attention. Sponges have radioplaque markers, so an X-ray can pick up any sponges to help in the process of extraction. According to the U.S. Army Institute of Surgical Research, 30 to 40% of civilian deaths by traumatic injury are the result of hemorrhaging. XStat is for areas of the body where it is difficult. Bueno, aquí pudimos ver de una manera más gráfica cómo funciona este dispositivo. Otro de los métodos que figuran es el Betigel, un gel inventado por Joe Landolina durante su primer año de Universidad de Nueva York. Está compuesto de un análogo de origen vegetal de algo conocido como matriz extracelular. Su manera de aplicación es muy parecida al de este dispositivo que mencioné, con una jeringa que se usa normalmente al momento de la aplicación. Cuando el gel toca el cuerpo, empieza a regenerar rápidamente el tejido celular. Y bueno, tenemos otro video. Currently use wound closing gels when they're trying to get a patient to stop bleeding. Now there's a couple issues with the gels that we currently use. One is that they take a long time to do what they do, and second, there needs to be pressure applied before the gel can settle. But there's a new gel in beta testing called VetaGel, which they've actually used to fix a cut liver, corroded arteries, and even done experiments on lab mice. The gel's molecular design replicates a plant's extracellular matrix, also known as an ECM, forming connections between the body's cells. A signal is sent to the brain, telling the wounded area to initiate the clotting process. Now, if this stuff is as promising as it sounds, we soon could be walking or driving around with little cans of it, always ready to help if a serious accident occurs or if you slice your finger with a kitchen knife. Lo que tardó el video en reproducirse totalmente es lo que tarda aproximadamente el Betigel en actuar y detener una hemorragia, algo que los doctores usando los métodos convencionales tardan aproximadamente de 5 minutos o incluso algunas veces es imposible detenerlas. Pero estos dos métodos han demostrado ser más eficaces que las gasas y los torniquetes convencionales. Aunque el precio de estos productos no ha sido revelado aún, son hallazgos de gran importancia que claramente salvarán más vidas y bueno, significarán un cambio radical en la práctica de la medicina.